6. En Shisurna, en Ors, la justicia de Ente Isa 7, que había acompañado a la teniente Skyat a la casa de Genshinan, estaba sentada conmigo en la planta inferior de la casa de la teniente Aun. Además de la designación de su función, tenía un nombre por el que yo nunca la había llamado, si bien lo conocía. Incluso la teniente Skyat se dirigía a veces a las soldados humanas que estaban bajo su mando como Isa 7 o por el número de su segmento. Saqué un tablero y las correspondientes fichas y jugamos, en silencio, 2 partidas. ¿Puedes dejarme ganar alguna vez? Me preguntó cuando terminamos la segunda. Antes de que pudiera responderle, oímos un golpe violento en la planta superior y ella sonrió abiertamente. Vaya, por lo visto, la teniente rígida puede soltarse. Me lanzó una mirada de complicidad. Su broma se debía al contraste entre la habitual y meticulosa formalidad de la teniente Aun y lo que, obviamente, estaba ocurriendo entre ella y la teniente Skyat. Pero enseguida borró la sonrisa. Lo siento, no pretendía ofender a nadie, es solo que, nosotras. Lo sé, repuse. No me has ofendido. Isa 7 frunció el ceño y realizó un gesto torpe y dubitativo con su enguantada mano izquierda, la misma con la que sujetaba media docena de fichas. Las naves tenéis sentimientos, afirmó. Sí, por supuesto, pero ya te he dicho que no me has ofendido. Sin sentimientos, incluso las decisiones más insignificantes se convierten en terribles intentos de comparar una interminable serie de alternativas sin consecuencia. Resulta mucho más fácil valorarlas con la ayuda de las emociones. Isa 7 contempló el tablero y dejó caer las fichas en uno de los huecos. Se quedó mirándolas durante un instante y luego levantó la vista. Se oyen rumores acerca de las naves y las personas por las que sienten simpatía. Juraría que tu cara siempre es inexpresiva, pero... Ajusté los músculos de la cara a fin de esbozar una sonrisa, una expresión que había visto muchas veces. Isa 7 se estremeció. No hagas eso. Exclamó indignada pero en susurros para que las tenientes no la oyeran. No es que la sonrisa me hubiera salido mal. Yo sabía que no. Lo que les inquietaba a algunas de las Isa 7 era el repentino cambio de mi habitual inexpresividad a algo humano. Borré la sonrisa de mi cara. Por las tetas de Aad. Juró Isa 7. Cuando haces eso es como si estuvieras poseída o algo así. Sacudió la cabeza, recogió las fichas y las distribuyó en el tablero. Está bien, ya veo que no quieres hablar de ello. Juguemos otra partida. La noche siguió avanzando. Las conversaciones de las vecinas se fueron volviendo insulsas y apagadas y, a medida que la gente tomaba en brazos a las niñas dormidas y las llevaba a la cama, se apagaban definitivamente. Denzai llegó 4 horas antes del amanecer. Subí a su barca sin decirle una palabra. Ella no me saludó ni tampoco su hija, que estaba sentada en popa. Poco a poco y casi sin producir el menor ruido, nos deslizamos por el agua y nos alejamos de la casa. En el templo continuaba la vigilia y las oraciones de las sacerdotisas se oían en la plaza en forma de murmullos intermitentes. Las calles, las de arriba y las de abajo, estaban silenciosas. Solo se oían los sonidos de mis pasos y del agua. La ciudad estaba a oscuras salvo por las estrellas que brillaban en el cielo, las luces intermitentes de las balizas que delimitaban las zonas prohibidas y la luz que procedía del templo de Ikt. La Isa 7 que nos había acompañado a la casa de la teniente Aun dormía en un camastro sobre el suelo. La teniente Aun y la teniente Skyat estaban juntas en la planta superior, tumbadas y a punto de dormirse. No había nadie más en el lago aparte de nosotras. En el fondo de la barca vi un cabo, redes, respiradores y una cesta redonda con tapa atada a un ancla. La hija me vio y empujó la cesta debajo de su asiento con el pie, como si no le importara. Aparté la vista y miré hacia las parpadeantes balizas sin decir nada. El hecho de que creyeran, erróneamente, que podían ocultar o manipular la información de sus rastreadores era útil, aunque nadie se lo creyera. Nada más cruzar el límite de las balizas, la hija de Denzai se puso un respirador en la boca y se deslizó por la borda con un cabo en la mano. El lago no era especialmente profundo y menos en aquella época del año. Momentos después, emergió, subió a bordo y tiramos del cajón, lo que constituyó una tarea relativamente fácil hasta que alcanzó la superficie. Entre las tres conseguimos subirlo a la barca sin que entrara en ella demasiada agua. Limpié el barro de la tapa. El cajón era de fabricación Ratchai, aunque esto, en sí mismo, no era especialmente alarmante. Encontré el cierre y lo abrí. Las armas que contenía eran largas, de líneas elegantes y aspecto mortífero, del tipo que utilizaban las tropas Tan Mins antes de la anexión.
Yo sabía que todas tendrían un número identificativo y los números de todas las armas que habíamos confiscado estaban registrados, de modo que podía consultar el inventario y determinar, con bastante celeridad, si aquellas eran armas confiscadas o habían escapado a nuestro control. Si eran confiscadas, aquella situación se volvería mucho más complicada de lo que parecía. Y de entrada ya era complicada. La teniente aún estaba en la fase 1 del sueño paradójico y parecía que la teniente Skyat también. Podía consultar el inventario de las armas por mi cuenta. Sin duda, eso era lo que debería hacer. Pero no lo hice. En parte porque, justo el día anterior, me acordé de las autoridades corruptas de IME, del mal uso que hicieron de los códigos de acceso a la IA de la estación, del abuso de poder más espantoso, algo que cualquier ciudadana habría considerado imposible. Aquel simple recuerdo fue suficiente para volverme cautelosa. Además, como Denzai había informado a la teniente Aun de que antes las habitantes de la ciudad alta colocaban pruebas falsas, y dado que en la cena en la casa de Shinan se había puesto de manifiesto el rencor que sentían en la ciudad alta por las habitantes de la ciudad baja, yo era consciente de que algo no iba bien. Si consultaba información sobre las armas confiscadas, nadie de la ciudad alta se enteraría, pero ¿y si había alguien más implicado? Alguien que hubiera establecido alarmas para controlar si se formulaban ciertas preguntas en determinados lugares. Denzai y su hija estaban sentadas en la barca, en silencio, aparentemente despreocupadas, sin mostrar un interés especial por estar en otra parte o hacer otra cosa. Al cabo de unos instantes, contaba con la atención de la justicia de Toren. No yo es Kuna, sino yo justicia de Toren, cuyas tropas de miles de auxiliares habían estado en el planeta durante la anexión, había visto muchas de aquellas armas confiscadas. Si no podía consultar un inventario oficial sin alertar a las autoridades sobre el hecho de que había encontrado aquel alijo, al menos podía consultar mi memoria para averiguar si alguna de aquellas armas había pasado por delante de mi vista. Y sí que lo habían hecho. Entré en la habitación donde la teniente aún dormía y apoyé una mano en su hombro desnudo. Teniente, la llamé suavemente. En la barca, cerré la caja con un golpe sordo y dije, volvamos a la ciudad. La teniente aún se despertó sobresaltada. No estoy durmiendo, señaló con voz somnolienta. En la barca, Denzai y su hija tomaron los remos y emprendieron el regreso. Las armas habían sido confiscadas, le informé a la teniente aún mientras seguía hablándole en voz baja. No quería despertar a la teniente Skyat ni que nadie más me oyera. He reconocido los números de serie, añadí. La teniente aún me miró durante unos instantes con expresión aturdida y sin comprender. Luego vi que lo comprendía. Pero se despertó del todo y se volvió hacia la teniente Skyat. Despierta, Skyat. Tengo un problema. Llevé las armas a la planta superior de la casa de la teniente aún. La ISA 7 ni siquiera se movió cuando pasé por su lado. ¿Estás segura? Me preguntó la teniente Skyat mientras se arrodillaba junto al cajón. Estaba desnuda salvo por los guantes y sostenía un tazón de té en la mano. Las confisqué yo misma, respondí. Me acuerdo de ellas. Todas hablábamos en voz muy baja para que nadie del exterior nos oyera. Entonces las habríamos destruido, arguyó la teniente Skyat. Es obvio que no las destruimos, señaló la teniente aún. Y después de un breve silencio añadió. Mierda. Esto no es bueno. Yo la reprendí, en silencio. Esa boca, teniente. La teniente Skyat soltó una breve y silenciosa risa que no reflejaba diversión. Eso por decirlo suavemente. Frunció el ceño. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Y cómo? Preguntó la teniente aún. Parecía haber olvidado su té, que estaba en un tazón en el suelo, junto a ella. Las escondieron allí sin que las viéramos. Yo había consultado los registros de los últimos 30 días y no había descubierto nada que no supiera. Estaba segura de que absolutamente nadie había ido a aquella zona del lago aparte de Denzai y su hija, quienes solo lo habían hecho 30 días antes y la noche que descubrieron el alijo. Si cuentas con los códigos de acceso adecuados, el cómo es la parte fácil, reflexionó la teniente Skyat. Lo cual nos indica algo. No se trata de alguien que disponga de accesos de alto nivel a la nave Justicia de Toren, si no se habría asegurado de que la Justicia de Toren no se acordara de las armas. O de que, al menos, no pudiera decir que se acordaba de ellas. O puede que esa persona no pensara en ese detalle, sugirió la teniente aún. Estaba intrigada y empezaba a estar asustada. O quizás eso forme parte del plan. Pero entonces volvemos al por qué, ¿no? En realidad, el cómo no importa mucho, al menos en este momento. La teniente Skyat me miró. Háblame del problema que tuvo la sobrina de Genta en la ciudad baja. La teniente aún la miró con el ceño fruncido. Pero,
La teniente Skyat le indicó que guardara silencio con un gesto. No hubo ningún problema, contesté yo. Estuvo sentada sola mientras lanzaba piedras al canal templo de proa. Compró té en una tienda que había detrás del templo, pero aparte de eso nadie habló con ella. ¿Estás segura? Me preguntó la teniente aún. Estuvo en mi visión durante todo el tiempo. Y me encargaría de que lo estuviera en las futuras visitas que realizara a la ciudad baja, pero eso no era necesario decirlo. Las dos tenientes guardaron silencio durante un instante. La teniente aún cerró los ojos y respiró hondo. Ahora estaba asustada de verdad. Nos han mentido, declaró sin abrir los ojos. Buscan una excusa para acusar a alguien de la ciudad baja. Sedición, anunció la teniente Skyat. Se acordó del té y bebió un sorbo. Y son arrogantes. Eso es evidente. Sí, ya lo he notado, confirmó la teniente aún. Se le había escapado su acento vulgar y no se había dado cuenta. ¿Pero por qué demonios querría ayudarlas alguien que cuenta con el tipo de accesos necesarios para esto? Preguntó mientras señalaba el cajón de las armas. Yo diría que esa es la cuestión, contestó la teniente Skyat. Guardaron silencio durante varios segundos. ¿Qué vas a hacer? Preguntó la teniente Skyat. La pregunta alteró a la teniente, aunque seguro que se preguntaba lo mismo. Levantó la mirada hacia mí. Me pregunto si hay más armas. ¿Puedo pedirle a Denzai que me lleve allí otra vez?, contesté. La teniente aún realizó un gesto afirmativo. Escribiré el informe, pero todavía no lo enviaré. Esperaré hasta realizar nuevas investigaciones. Todo lo que la teniente aún dijo e hizo fue observado y registrado, pero como ocurría con los rastreadores que llevaban las habitantes de Ors, no siempre había alguien prestándoles atención. La teniente Skyat soltó un leve silbido. Alguien podría estar tendiéndote una trampa, querida. La teniente aún la miró sin entender. ¿Cómo, por ejemplo, Gen Shinan?, continuó la teniente Skyat. Quizá la he subestimado. ¿O confías en Denzai? Si alguien quiere que me vaya, sin duda se trata de alguien de la ciudad alta, explicó la teniente aún. Yo estuve de acuerdo, pero no lo dije. En cualquier caso, esta no puede ser la causa, continuó la teniente aún. Si alguien que quisiera que me fuera pudiera hacer esto, señaló el cajón de las armas, lo único que tendría que hacer es dar la orden. Y eso está fuera del alcance de Gen Shinan. El recuerdo no expresado de las últimas noticias de Ime, el hecho de que la persona que había revelado la corrupción estaba condenada a muerte y que probablemente ya había sido ejecutada, estaba detrás de cada palabra de la teniente aún. Ninguna ciudadana de Ors puede haber hecho algo así, continuó la teniente aún. No sin la ayuda de alguien de un rango muy elevado, habría dicho, pero dejó que la frase se desvaneciera antes de terminarla. Es verdad, reflexionó la teniente Skyat. Comprendía el razonamiento de la teniente aún. Así que se trata de alguien de alto nivel. ¿Quién podría salir beneficiada? La sobrina, dijo la teniente aún angustiada. ¿La sobrina de Genta saldría beneficiada? Preguntó intrigada la teniente Skyat. No. Lo que digo es que ellas denuncian que a la sobrina la han insultado o agredido, pero yo no hago nada al respecto. Yo digo que no le ha sucedido nada. Porque no le sucedió nada, apostilló la teniente Skyat. Parecía que una idea empezaba a tomar forma en su mente, pero seguía intrigada. No pueden obtener justicia de mí, así que vienen a la ciudad baja para hacer justicia a ellas mismas. Es lo que ocurría antes de que llegáramos. Y después encuentran las armas, continuó la teniente Skyat. O incluso durante el ataque. O sacudió la cabeza. No todo encaja. Supongamos que tienes razón, pero, aún así, ¿quién sale beneficiada? Si causan problemas, las Tanmings no saldrían beneficiadas. Pueden acusar a las orsianas de lo que quieran, pero, aunque encontraran las armas en el lago, si hubieran provocado disturbios, serían enviadas a reeducación. La teniente aún hizo un gesto dubitativo. La persona que ha podido esconder las armas en el lago sin que la hayamos visto también será capaz de mantener a salvo a las Tanmings o de convencerlas de que podrá. Ya. La teniente Skyat lo comprendió enseguida. Esa persona podría alegar circunstancias atenuantes y conseguir que les impusieran una simple multa. Sí, es posible. Tiene que ser alguien de rango superior. La situación es muy peligrosa. ¿Pero por qué? La teniente aún me miró. Ve a ver a la suma sacerdotisa y pídele un favor. Dile de mi parte que, aunque no sea la estación de las lluvias, emplace a alguien junto a la alarma de tormenta. La alarma, que consistía en una sirena atronadora, estaba situada encima de las dependencias de la suma sacerdotisa en el templo.
Si se disparaba, activaría las persianas que tenían la mayoría de los edificios de la ciudad baja como protección frente a las tormentas y sin duda despertaría a las habitantes de los que no tuvieran esa protección automatizada. Y pídele que esté preparada para dispararla cuando yo se lo indique, añadió la teniente Aun. Excelente, dijo la teniente Skyat. Al menos así las turbas tendrán que esforzarse para acceder al interior de las casas. ¿Y después, qué? Quizá no pase nada, comentó la teniente Aun. Ocurra lo que ocurra, tendremos que actuar sobre la marcha. A la mañana siguiente recibimos la noticia de que Anander Mianai, Lord del Ratch, nos visitaría en algún momento durante los próximos días. Anander Mianai había gobernado de forma absolutista el espacio Ratchai durante 3000 años. Residía en los 13 palacios provinciales del imperio y estaba presente en todas las anexiones. Podía hacerlo porque contaba con miles de cuerpos, todos genéticamente idénticos, todos conectados unos con otros. Todavía estaba en el sistema de Shisurna, una parte de ella en la espada de Amaat, la nave insignia de aquella anexión, y otra, en la estación Shisurna. Era ella quien dictaba las leyes Ratchais y quien decidía sobre las excepciones a dichas leyes. Era la comandante en jefe de las militares, la cabeza de la iglesia de Amaat, la persona de la que, en última instancia, eran clientes todas las casas Ratchais. Y se presentaría en Ors, en un momento indeterminado de los días siguientes. En realidad, resultaba un poco extraño que no hubiera visitado Ors antes. Aunque se trataba de una ciudad pequeña y las orsianas habían perdido su anterior gloria, la peregrinación anual hacía que aquella ciudad fuera un lugar relativamente importante. Lo bastante para que las oficiales procedentes de familias de posición e influencia más elevadas que la de la teniente aún hubieran deseado su puesto y hubieran intentado arrebatárselo, insistentemente, a pesar de la pertinaz resistencia de la divina Deit. Por lo tanto, la visita de Anander Mianai no era, en sí misma, inesperada, aunque el momento resultaba extraño. Faltaban 2 semanas para el inicio de la peregrinación, cuando cientos de miles de orsianas y turistas visitarían la ciudad. Durante la peregrinación, la presencia de Anander Mianai resultaría extremadamente visible y constituiría una oportunidad para impresionar a muchas adoradoras de It. Sin embargo, Anander Mianai se presentaba justo antes de esa fecha. Y, por supuesto, resultaba imposible no darse cuenta de la curiosa coincidencia entre su llegada y el descubrimiento de las armas. Quien hubiera escondido las armas actuaba a favor o en contra de los intereses de la Lord del Ratch. Ella era, lógicamente, la persona idónea para desvelarlo y pedirle instrucciones, y el hecho de que acudiera a Ors en persona resultaba sumamente conveniente. Representaba la oportunidad de explicarle la situación sin que nadie pudiera interceptar el mensaje, lo que podría malograr la trama que se suponía que la beneficiaría o bien podía alertar a la posible conspiradora de que su plan había sido descubierto, lo que dificultaría su arresto. Solo por eso, y a pesar de que durante los días siguientes y mientras Anander Mianai estuviera en la ciudad tendría que vestir el uniforme, la teniente aún se sintió aliviada al oír la noticia de su visita. Mientras tanto, yo prestaba más atención a las conversaciones que se mantenían en la ciudad alta, lo que resultaba más difícil que en la baja, porque allí las casas tenían paredes y, lógicamente, cualquier Tanmin que estuviera implicada en la trama mantendría la boca cerrada si sabía que yo estaba cerca. Además, nadie sería tan insensata como para mantener la conversación que yo pretendía oír de otro modo que no fuera en persona y en privado. Asimismo vigilaba a la sobrina de Genta, al menos tan bien como podía porque después de la cena no volvió a salir de la casa de Gen Shinan, aunque yo podía ver los datos de su rastreador. Fui al lago 2 noches más con Denzai y su hija y encontramos otros 2 cajones de armas, pero tampoco pude determinar quién los había dejado allí o cuándo. Sin embargo, las informaciones indirectas de Denzai, que tenía buen cuidado de no implicar a las pescadoras, de las que yo sabía que solían pescar en aquella zona, indicaban que debían de haberlas escondido allí en algún momento durante el último o los 2 últimos meses. Me alegraré cuando llegue a Anander Mianai, me confesó la teniente aún en voz baja una noche a altas horas. No creo que deba ser yo quien se encargue de este asunto. Durante aquellos días, me fijé en que nadie, salvo Denzai, salió a pescar de noche y en la ciudad baja nadie se sentó o se tumbó debajo de las persianas a pesar de que unos sensores las detenían si alguien estaba debajo. Esta precaución constituía un hábito durante la estación de las lluvias, pero no durante la seca. La Lord del Ratch llegó al mediodía, a pie, una sola de ellas. Atravesó la ciudad alta y se dirigió directamente al templo de It. No dejó ningún rastro en los registros de los rastreadores.
Era vieja, de pelo canoso, hombros anchos y ligeramente encorvados, y la piel casi negra de su cara estaba surcada de arrugas, lo que explicaba que fuera sin escolta. La pérdida de un cuerpo que estaba más o menos cercano a la muerte no era gran cosa. Utilizar cuerpos viejos permitía a la Lord del Ratch desplazarse sin protección, sin guardias, sin asumir, por ello, un gran riesgo. No iba vestida con la chaqueta enjollada y los pantalones de las Ratchaes, ni tampoco con el mono o los pantalones y la camisa que solían vestir las Tanmings de Shisurna, sino con un pareo y el torso desnudo, como las orsianas. En cuanto la vi, le mandé un mensaje a la teniente Aun, quien acudió al templo tan pronto como pudo. Llegó cuando la suma sacerdotisa se postraba delante de la Lord del Ratch, en la plaza. La teniente Aun titubeó. La mayoría de las Ratchais nunca llegaban a ver en persona a Anaander Mianai. Ella, por supuesto, siempre estaba presente durante las anexiones, pero la proporción entre el número de tropas y el número de cuerpos de la Lord del Ratch que enviaba hacía que fuera poco probable tropezarse con ella por casualidad. Cualquier ciudadana puede viajar a uno de los palacios provinciales y pedir una audiencia para presentar una solicitud, apelar una sentencia en un caso legal o cualquier otra razón, pero, en tales casos, a una ciudadana corriente se la instruye de antemano sobre cómo comportarse. Quizás alguien como la teniente Skayat sabía cómo llamar la atención de Anaander Mianai sin quebrantar el protocolo, pero la teniente aún no lo sabía. Milord, dijo la teniente aún con el corazón acelerado a causa del miedo y se arrodilló. Anaander Mianai se volvió hacia ella y arqueó una ceja. Suplico el perdón de Milord, continuó la teniente aún. Estaba un poco mareada, quizá por el peso del uniforme y el calor o por los nervios. Debo hablaros. La ceja de Anaander Mianai se arqueó todavía más. Usted es la teniente aún, ¿no? Sí, Milord. Esta noche asistiré a la vigilia en el templo de Ikt. Hablaré con usted por la mañana. La teniente aún tardó unos segundos en asimilar la respuesta. Os pido solo un segundo, Milord. No creo que dejarlo para mañana sea buena idea. La Lord del Ratch ladeó la cabeza de forma inquisitiva. Creía que tenía usted esta zona bajo control. Sí, Milord, es solo que la teniente aún se interrumpió. Era presa del pánico y, durante un instante, se quedó sin habla. En estos momentos las relaciones entre la ciudad alta y la ciudad baja volvió a quedarse sin habla. Ocúpese usted de su trabajo y yo me ocuparé del mío, replicó Anaander Mianai. A continuación, le dio la espalda a la teniente Aun, lo que constituyó un desaire público. De hecho, se trató de un desaire inexplicable, porque no había ninguna razón por la que la Lord del Ratch no pudiera hablar durante unos segundos con la oficial que estaba al mando de la seguridad local. Además, la teniente aún no había hecho nada para merecer semejante desprecio. Al principio, pensé que esta era la única causa del nerviosismo que leía en los datos de la teniente aún. En realidad, daba lo mismo que le comunicara el hallazgo de las armas en aquel momento o por la mañana y no parecía haber ningún otro problema. Sin embargo, a medida que la Lord del Ratch recorría la ciudad alta, la noticia de su presencia se extendió, como era lógico, y las residentes de la ciudad alta empezaron a reunirse en la orilla norte del canal Templo de Troa. Desde allí, contemplaron el encuentro, frente al templo de Ikt, de la divina con la Lord del Ratch, que iba vestida como una orsiana. Oí los murmullos de las Tanmings y me di cuenta de que, en aquel momento, las armas eran, solo, una cuestión secundaria. Las residentes Tanmings de la ciudad alta eran ricas, estaban bien alimentadas y eran las propietarias de tiendas, granjas y huertos de tamarindos. Incluso durante los precarios meses siguientes a la anexión, cuando los suministros eran escasos y la comida cara, habían podido alimentar bien a sus familias. Cuando, unos días antes, Gem Shinan dijo que nadie se había muerto de hambre, es posible que creyera que era verdad. Ni ella ni ninguna de las personas de su círculo más próximo había pasado hambre porque todas eran Tanmings adineradas. Por mucho que se quejaran, habían superado la anexión con una comodidad relativa, sus hijas obtuvieron buenos resultados en las aptitudes y, como había dicho la teniente Skayat, seguirían obteniéndolos. Sin embargo, cuando esas mismas personas vieron a la Lord del Ratch atravesar la ciudad alta para dirigirse, directamente, al templo de Ikt, consideraron que ese gesto de respeto hacia las orsianas constituía un insulto calculado hacia ellas. Se reflejaba claramente en sus caras y en sus exclamaciones de indignación. Yo no lo había previsto. Quizá la Lord del Ratch no lo había previsto. Pero la teniente, aun cuando vio a la divina postrada frente a la Lord del Ratch, se dio cuenta de lo que podía ocurrir. Abandoné la plaza y algunas de las calles de la ciudad alta y me dirigí, media docena de ios, al lugar donde las Tanmings se habían congregado.
No saqué ningún arma ni proferí ninguna amenaza, simplemente, susurré a quienes estaban cerca. Volved a casa, ciudadanas. La mayoría de ellas se marcharon y, aunque la expresión de sus caras no era exactamente amable, no presentaron objeciones. Otras tardaron más en irse, quizá para poner a prueba mi autoridad, aunque tampoco tardaron mucho tiempo. Todas las personas que habrían tenido el valor de enfrentarse a mí habían muerto durante los 5 años anteriores o habían aprendido a controlar esos impulsos suicidas. La divina se levantó para acompañar a Anander Mianai al interior del templo y lanzó una mirada inescrutable a la teniente Aun, que seguía arrodillada en las losas de la plaza. La Lord del Ratch ni siquiera la miró. 7. Y, además, está el tratado con los Presgeres, alegó Strigan mientras comíamos y al final de una larga lista de quejas contra los Ratchais. Seibarden estaba tumbada e inmóvil, tenía los ojos cerrados y respiraba acompasadamente. La parte delantera de su abrigo estaba salpicada de sangre y la que tenía en el labio y la barbilla se había secado. Un correctivo le cubría la nariz y la frente. ¿Está en contra del tratado? Le pregunté a Strigan. ¿Preferiría que los Presgeres fueran libres de hacer lo que quisieran como han hecho siempre? A las Presgeres no les importaba si una especie era sensible, consciente o inteligente. La palabra que utilizaban como referente, o en realidad el concepto porque, según tenía entendido, no hablaban con palabras, en general se traducía por relevancia. Y solo las Presgeres eran relevantes. El resto de los seres eran de su propiedad, sus presas y juguetes legítimos. En general, ignoraban a los seres humanos, pero a algunas les divertía detener naves y hacerlas pedazos. Las naves y todo lo que viajaba en ellas. Preferiría que el Ratch no hiciera promesas vinculantes en nombre de toda la humanidad, respondió Strigan. Preferiría que no estableciera políticas para todos los gobiernos humanos y, a continuación, nos dijera que debemos estarle agradecidos. Los Presgeres no hacen distinciones. Era o todo el mundo o nadie. Lo único que ha hecho el Ratch es desarrollar otra manera de ejercer el control. Esta le resulta más fácil y barata que la conquista directa. Quizá le sorprendería saber que a algunos Ratchais de elevado rango les disgusta el tratado tanto como a usted. Strigan arqueó una ceja y dejó sobre la mesa la taza de apestosa leche fermentada. Dudo que simpatizara con alguno de esos Ratchais de alto rango, comentó con un tono de voz amargo y ligeramente sarcástico. No creo que le cayeran muy bien, respondí yo. Seguramente, no le serían útiles. Ella parpadeó repetidas veces y me miró fijamente, como si intentara leer algo en mi expresión. Luego sacudió la cabeza e hizo un ademán desdeñoso. Seguro que no. Cuando se es responsable del orden y la civilización en el universo, no hay que rebajarse a negociar, sobre todo con seres no humanos. Lo que incluía bastantes personas que se consideraban humanas, pero esa era una cuestión que sería mejor no tratar en aquel momento. ¿Por qué firmar un tratado con un enemigo tan implacable? Sería mejor destruirlo y acabar con el problema. ¿Tú podrías hacer algo así? Me preguntó Strigan con incredulidad. ¿Podrías haber destruido a los Presgeres? No. Ella cruzó los brazos y se reclinó en el asiento. Entonces, ¿para qué discutir? Creía que era obvio, respondí yo. A algunas personas les cuesta admitir que el Ratch pueda equivocarse o que su poder tenga límites. Strigan miró hacia Seibarden. Esto no conduce a nada. ¿Para qué discutir? No hay debate posible. Claro, usted es la experta, afirmé yo. Oh, exclamó ella enderezándose. Te he hecho enfadar. Yo estaba convencida de que no había cambiado la expresión de mi cara. No creo que usted haya estado alguna vez en el Ratch. No creo que conozca a muchos Ratchais personalmente o que los conozca bien. Usted lo analiza todo desde el exterior y lo único que ve es conformismo y lavados de cerebro. Filas y filas de soldados idénticos con armaduras plateadas, sin voluntad ni mente propias. Es verdad que incluso el Ratchai más humilde se considera infinitamente superior a cualquier no ciudadano. Lo que las personas como Seibarden piensan de ellas mismas es insoportable. Strigan resopló sarcástica. Pero son personas y tienen opiniones diferentes sobre las distintas cuestiones. Sí, pero sus opiniones no tienen valor. Anander Mianai establece cómo tienen que ser las cosas y así es como son. Yo estaba convencida de que esta cuestión era más complicada de lo que ella creía. Sí, pero esto no hace más que aumentar la frustración que sienten. Imagíneselo. Imagínese lo que es que el propósito de su vida sea conquistar otros mundos y expandir el espacio Ratchai. Lo único que usted percibe es muerte y destrucción a una escala inimaginable, pero lo que ven los Ratchais es la expansión de la civilización, la expansión de la justicia y la corrección y un beneficio para todo el universo.
La muerte y la destrucción son los efectos secundarios e inevitables de este bien único y supremo. La verdad es que no estoy muy de acuerdo con ese punto de vista. Y yo no le pido que lo haga. Solo le pido que se detenga y observe durante un instante. Imagínese que no solo su vida, sino también las vidas de todos los de su casa y las de sus antepasados durante 1000 años o más han servido a ese fin, a esa idea. Es la voluntad de Amaat. Dios lo desea. El universo mismo lo desea. Entonces, un día, alguien le dice que estaba equivocada y, a partir de entonces, su vida nunca vuelve a ser como la había imaginado. Esto le sucede a la gente continuamente, repuso Strigan mientras se levantaba de la silla. Con la diferencia de que la mayoría de nosotros no nos engañamos diciéndonos que nuestro destino es extraordinario. Esa diferencia es significativa, señalé yo. ¿Y tú? Strigan estaba detrás de la silla y sostenía la taza y el cuenco en las manos. Estoy convencida de que eres Ratchai. Cuando hablas Ratchai, lo haces con acento del Gerentate. Seguíamos hablando en su idioma nativo. Pero ahora mismo, hablas prácticamente sin acento. Puede que se te den bien los idiomas. Incluso diría que se te dan bien hasta un extremo inhumano. Se interrumpió. Sin embargo, la cuestión del género te delata. Solo un Ratchai confundiría el género de las personas como tú lo haces. Me había equivocado al deducir su género. No puedo ver debajo de su ropa. Y, aunque pudiera, eso no siempre es un indicador fiable. Ella parpadeó y titubeó durante unos instantes, como si lo que yo acababa de decir no tuviera sentido para ella. Yo solía preguntarme cómo se reproducen los Ratchais, dado que todos son del mismo género. No lo son. Y se reproducen como todo el mundo. Strigan arqueó una ceja con escepticismo. Van al médico para que les desactiven los implantes anticonceptivos, continué yo. O utilizan una cubeta. O se operan para poder quedarse embarazados. O buscan una madre de alquiler. Nada de esto era muy diferente de lo que solían hacer otros seres humanos, pero Strigan parecía un poco escandalizada. Es indudable que eres Ratchai. Y también resulta evidente que estás muy familiarizada con el capitán Seibarden, pero no eres como él. Desde el principio me he preguntado si eras un auxiliar, pero no veo que tengas implantes. ¿Quién eres? Tendría que observarme mucho más de cerca para encontrar pruebas de lo que era. A los ojos de un observador que no prestara mucha atención, yo tenía 1 o 2 implantes ópticos y de comunicación, el tipo de implantes que millones de personas llevaban por norma, ya fueran Ratchai o no. Además, durante los últimos 20 años había descubierto formas de ocultar los indicios de mis implantes. Recogí mis platos y me levanté. Yo soy Breck del Gerentate. Strigan resopló con incredulidad. Había adoptado esta identidad porque el Gerentate estaba lo bastante lejos de donde yo había estado durante los últimos 19 años como para que nadie se diera cuenta de los pequeños errores que pudiera cometer. Así que solo viajas por turismo, comentó Strigan con un tono de voz que dejaba claro que no me creía en absoluto. Exacto, corroboré. Entonces, ¿qué interés tienes en...? Señaló a Seibarden, que seguía dormida y respiraba lenta y regularmente. ¿Para ti es solo un animal perdido que necesitaba que lo salvaran? Yo no respondí. La verdad es que no conocía la respuesta. He conocido gente que recoge animales perdidos, pero no creo que tú seas de ese tipo. Hay algo frío en ti. Algo amenazante. Se te ve mucho más impasible que cualquier turista que haya conocido. Además, le desconcertaba que supiera que ella tenía el arma cuya existencia se suponía que solo ella y Anander Mianai conocían. Pero no podía decirlo sin admitir que la tenía. Es absolutamente imposible que seas del Gerentate y viajes por turismo. ¿Qué eres en realidad? Si se lo dijera, le estropearía la diversión, contesté. Strigan abrió la boca para decir algo, posiblemente ya juzgar por su expresión, algo no muy divertido, pero entonces sonó una alarma y anunció: visitas. Nos pusimos los abrigos y atravesamos las 2 puertas. Vimos que un vehículo oruga había dejado un rastro blanco e irregular en la nieve cubierta de musgo y, finalmente, había derrapado hasta detenerse a escasos centímetros de mi nave. La puerta se abrió y apareció una Nilterana más baja que la mayoría de las que yo había visto hasta entonces. Iba envuelta en un abrigo escarlata con bordados de un color azul brillante y un amarillo estridente. El abrigo estaba cubierto de manchas oscuras de musgo y sangre. Se detuvo un instante y nos vio junto a la entrada de la casa. «Doctor», gritó. «Ayúdeme». Antes de que hubiera acabado de hablar, Strigan ya se dirigía, con pasos largos, hacia ella. Yo la seguí. Al examinarla más de cerca, vi que se trataba de una niña de apenas 14 años.
En el asiento del copiloto había una adulta despatarrada, inconsciente y con la ropa hecha jirones, hasta el punto de que en algunas partes la piel quedaba al descubierto. La ropa y el asiento estaban empapados de sangre. Le faltaba la pierna derecha por debajo de la rodilla y el pie izquierdo. Entre las tres la trasladamos al interior de la casa y de allí a la enfermería. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Strigan mientras separaba los fragmentos del abrigo empapados de sangre. Un demonio del hielo, respondió la niña. No lo vimos. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no las derramó. Tragó saliva con esfuerzo. Strigan alabó los torniquetes provisionales que la niña había aplicado. Has hecho todo lo que has podido, le dijo, y señaló la puerta que daba al salón con la cabeza. Ahora me encargo yo. Salimos de la enfermería. Parecía que la niña ni siquiera era consciente de mi presencia ni de la de Seibarden, que seguía tumbada en el camastro. Permaneció en mitad de la habitación durante unos segundos, titubeante y casi paralizada. Luego se dejó caer en un banco. Le llevé una taza de leche fermentada y ella se sobresaltó, como si yo hubiera surgido repentinamente de la nada. ¿Estás herida?, le pregunté. En esta ocasión, no me equivoqué de género, porque había oído a Strigan utilizar el pronombre femenino. Yo se interrumpió y miró la taza de leche como si fuera a morderle. No, no un poco. Parecía estar a punto de desmayarse. Era posible que lo hiciera. Según los patrones Ratchais, todavía era una niña, pero había visto a aquella adulta herida una de sus progenitoras, una prima, una vecina, y había tenido la presencia de ánimo de prestarle primeros auxilios, subirla al vehículo oruga y llevarla hasta allí. No era de extrañar que estuviera a punto de derrumbarse. ¿Qué le ha pasado al demonio del hielo?, le pregunté. No lo sé. Miró la taza de leche, que todavía no había cogido de mi mano, y luego a mí. Le di una patada. Lo apuñalé con mi cuchillo y se fue. No sé qué ha sido de él. Tardé unos minutos en conseguir que me explicara todo lo ocurrido. Había dejado mensajes en el campamento de su familia, pero nadie estaba lo bastante cerca para ayudarlas o para llegar a tiempo. Mientras hablábamos, se fue recuperando, al menos un poco, lo suficiente para coger la taza de leche y bebérsela. Al cabo de unos instantes, estaba sudando. Se quitó los dos abrigos y los dejó en el banco. Después se sentó, callada e inquieta. A mí no se me ocurrió nada que pudiera tranquilizarla. ¿Tú cantas?, le pregunté. Ella se sobresaltó y parpadeó repetidas veces. No soy cantante preciso. El malentendido podía deberse a una cuestión cultural. No había prestado mucha atención a las costumbres de aquel mundo, pero estaba casi segura de que no había una división entre las canciones que cualquiera podía cantar y las que solo cantaban las profesionales, normalmente por razones religiosas. Al menos en las ciudades cercanas al Ecuador. Pero quizás era diferente en aquella zona lejana del sur. Discúlpame, le dije. Debo de haber utilizado la palabra equivocada. ¿Cómo llamas a lo que haces mientras trabajas, juegas o intentas dormir a un bebé? ¿O solo? Ah. Al comprenderme se le animó la expresión de la cara, pero solo durante un segundo. ¿Te refieres a simples canciones? Yo sonreí para alentarla, pero ella volvió a hundirse en el silencio. Intenta no preocuparte demasiado, la animé. El doctor es muy bueno en lo que hace. Y, a veces, hay que dejar las cosas en manos de los dioses. Se mordió el labio inferior. Yo no creo en los dioses, afirmó con vehemencia. Aún así, lo que tenga que ser, será. Ella realizó un gesto mecánico de confirmación. ¿Sabes jugar con fichas?, le pregunté. Quizá podía enseñarme cómo funcionaba el juego del tablero de Strigan, aunque dudaba que fuera de Nils. No. Yo había agotado los pocos recursos que tenía para distraerla o divertirla. Después de 10 minutos de silencio, dijo. Tengo un tic-tic. ¿Qué es un tic-tic? Abrió desmesuradamente los ojos en su redonda y pálida cara. ¿Cómo puede ser que no sepas lo que es el tic-tic? Debes de proceder de un lugar muy lejano. Afirmé, y ella respondió. Es un juego. En realidad, es un juego para niños. El tono de su voz implicaba que ella no era una niña, pero preferí no preguntarle por qué llevaba consigo un juego de niños. ¿En serio que nunca has jugado al tic-tic? Nunca. En el lugar del que procedo, normalmente jugamos a las fichas, las cartas y los dados. Pero incluso estos juegos son diferentes en uno u otro lugar. Pensó en mi respuesta durante unos segundos. Puedo enseñarte, propuso finalmente. Es fácil. 2 horas después, mientras tiraba un puñado de dados elaborados con diminutos huesos de vaca, la alarma sonó. La niña levantó la vista con sobresalto. Alguien viene, dije. La puerta de la enfermería no se abrió. Strigan debía de estar ocupada. Quizás es mamá, aventuró la niña con voz ligeramente temblorosa por el alivio y la esperanza.
Ojalá. Espero que no se trate de otro paciente. Enseguida me di cuenta de que no debería haber apuntado esta posibilidad. Iré a ver quién es. Se trataba, indudablemente, de la madre de la niña, que bajó a toda prisa del aerodeslizador en el que había llegado y corrió hacia la casa a una velocidad que nunca creí posible en aquel terreno nevado. Pasó por mi lado sin dar señales de haberse percatado de mi existencia. Para ser nilterana era alta y, como siempre iban envueltas en abrigos, también parecía gorda. Sus facciones mostraban, claramente, la relación que tenía con la niña. Entró y yo la seguí. Al ver a la niña, que estaba de pie junto al tablero abandonado de Tic-Tic, preguntó: «Bueno, ¿qué ha pasado?». Una madre Ratchai habría abrazado y besado a su hija y le habría dicho lo aliviada que se sentía al ver que estaba bien. Quizás incluso habría llorado. Algunas Ratchais habrían pensado que aquella madre era fría y poco afectuosa, pero yo estaba convencida de que se habrían equivocado. Madre e hija se sentaron en un banco, pegadas la una a la otra, mientras la niña le explicaba el ataque del demonio del hielo y lo que sabía del estado de la paciente. Cuando terminó, su madre le dio 2 palmaditas rápidas y enérgicas en la rodilla. De repente, fue como si la niña, gracias a la imponente y reconfortante presencia de su madre y también a su aprobación, fuera diferente, más alta, más fuerte. Les llevé 2 tazas de leche fermentada y entonces la madre se fijó en mí, aunque pensé que no lo hacía porque yo le interesara especialmente. «Usted no es el médico», afirmó. Me di cuenta de que su hija seguía siendo el centro de su atención y de que su interés por mí solo consistía en determinar si era una ayuda o una amenaza. «Yo estoy de visita», le expliqué, «pero el doctor está ocupado y he pensado que querrían tomar algo». Ella desvió la mirada hacia Seibarden, que dormía como había hecho durante las últimas horas. El negro correctivo se agitaba en su frente y todavía tenía restos de moraduras alrededor de la boca y la nariz. «Viene de muy lejos», explicó la niña. No sabía jugar al tic-tic. La vista de la madre se deslizó por los componentes del juego, que estaban en el suelo. Los dados de hueso, el tablero y las fichas planas de piedra pintada que estaban situadas a medio camino del final de la partida. No dijo nada, pero su expresión cambió, aunque solo levemente. Asintió de forma casi imperceptible y tomó la leche que yo le ofrecía. 20 minutos después, Seibarden se despertó. Se quitó el correctivo negro de la frente, se frotó con fastidio el labio superior y se arrancó las costras medio despegadas de sangre seca. Contempló a las 2 nilteranas que estaban sentadas, juntas y en silencio, en un banco cercano y que hacían ver que nos ignoraban a ella y a mí. Ni la madre ni la hija parecieron extrañarse de que no me acercara a Seibarden ni le dijera nada. Yo no sabía si ella se acordaba de la razón por la que le había pegado o siquiera de que lo hubiera hecho. A veces, un golpe en la cabeza afecta a la memoria de los instantes previos a él, pero ella debía de acordarse de algo o sospecharlo, porque en ningún momento me miró. Después de estar inquieta durante un rato, se levantó, fue a la cocina y abrió un armario. Contempló el interior durante 30 segundos y, luego, tomó un cuenco, un pedazo de pan duro y agua y se quedó de pie, mirándolo fijamente, mientras esperaba a que el pan se reblandeciera. Sin decir nada ni mirar a nadie.